Muy bien. Una de las funciones importantes de lo que viene a ser el riñón es la regulación de los componentes líquidos del cuerpo, ¿no? Del líquido corporal, ¿no? O sea, regula no solo el agua, sino también los electrolitos. Entonces, antes de ver las funciones de los riñones, hay que ver de qué está compuesto los líquidos corporales, ¿no? Entonces, recuerden que hay 3 compartimientos en el cuerpo, ¿no? De líquido. Miren, acá tienen el líquido intracelular, ¿no es cierto? Acá tienen el líquido intersticial y tienen el plasma. Entonces tenemos el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y el extracelular está formado por el plasma y el intersticio. Plasma, intersticio, líquido extracelular. Y el otro es el componente intracelular. Como se dan rápidamente cuenta por el gráfico, el más abundante es el intracelular, porque representa 40% del líquido corporal. El intersticial 15% y el intravascular, que es el plasma, 5%. De esa manera están distribuidos los líquidos. El intracelular 40%, ¿no? El intersticial 15% y el intravascular 5%. Entonces, total, ¿cuántos somos de agua? 60% del peso corporal. Eso es lo que somos de agua. 60% del peso corporal. ¿No? Ese 60% del peso corporal está distribuido 40% en el intracelular, 15% en el intersticio y 5% en el intravascular. ¿No? De esa manera está distribuido el agua en el cuerpo. ¿No? Muy bien. Con respecto a los electrolitos, ¿cómo está distribuido los electrolitos en el intra y en el extracelular? ¿No? Ahí está, miren, extracelular, intracelular. En el extracelular, ¿cuál es el principal catión? El sodio. Miren cómo el sodio predomina en el extracelular. En cambio, en el intracelular, ¿cuál es el principal catión? El potasio. ¿Dónde predomina el potasio? En el intracelular. El sodio en el extra. De esa manera está distribuido. Eso es con respecto a los cationes, ¿no? A los cationes. Con respecto a los aniones, aniones es carga negativa, catión, carga positiva. Con respecto a los aniones, ¿quién es el anión más importante en el extracelular? Miren, el cloro. Ahí está el cloro. El cloro es el anión más importante del extracelular. En cambio, del intracelular, el fosfato. El anión más importante del intracelular es el fosfato. Es el fosfato. Con respecto al calcio, ¿dónde predomina el calcio? El calcio predomina más en el extra. En cambio, el magnesio predomina en el intracelular. ¿Ya? Calcio es más abundante en el extra y magnesio en el intra. El bicarbonato predomina más en el extracelular. Por eso es el principal tampón o buffer del extracelular, ¿no? ¿Cuál es el principal amortiguador o buffer extracelular? El bicarbonato. Ya lo vamos a ver en la regulación ácido-base. Y las proteínas predominan en el intracelular. ¿Ya? Esa es la distribución de los electrolitos entonces. ¿Ya? Acuérdense, en el extra, sodio, calcio, cloro, bicarbonato predominan en el extracelular. En el intracelular predomina potasio, fosfato, magnesio, proteínas. ¿Ya? De esa manera. Entonces, doctores, tanto el agua como los electrolitos deben tener esa composición siempre. Entonces, ¿quién se encarga de regular el equilibrio hidroelectrolítico? El riñón. El riñón se encarga de que el agua y la distribución de electrolitos estén de esa manera, de esa manera distribuidas. Cualquier alteración en los componentes del agua o de los electrolitos
el riñón se va a encargar de regularlo, ¿ya? Entonces este equilibrio o esta distribución lo regula el riñón, ¿ya? Lo regula el riñón. Muy bien. Y con respecto a las sustancias orgánicas ubicadas en el plasma, sustancias orgánicas, porque los electrolitos son inorgánicos. Entonces, dentro de las sustancias orgánicas que están ubicadas en el plasma, miren, fosfolípidos a la cabeza, colesterol, siguiente, grasa neutra, glucosa, miren, 90 miligramos por decilitro, y productos de desecho, ¿no? Como por ejemplo urea, que es un producto de desecho ¿de quién? De las proteínas. La urea es el producto de desecho de las proteínas. El ácido láctico, producto del metabolismo anaeróbico, ¿no? Ácido láctico. Ácido úrico, producto del metabolismo de los ácidos nucleicos. Creatinina, producto del metabolismo muscular. Bilirrubina, producto del metabolismo de los glóbulos rojos cuando son destruidos. Y sales biliares, ¿no? Que están en cantidades mínimas en el plasma, porque las sales biliares se eliminan por la bilis. Entonces, estos elementos son funcionales, ¿no? Fosfolípido, colesterol, grasa, glucosa. Pero estos últimos, que se han podido dar cuenta, urea, ácido úrico, ácido láctico, creatinina, bilirrubina, son productos de desecho, que como ves están en pocas concentraciones en la sangre. ¿Y quién se encarga entonces de eliminar esos productos de desecho del plasma? ¿Quién se encarga de limpiar el plasma? El riñón. Segunda función importante. La primera función más importante del riñón es la regulación hidroelectrolítica. La segunda es la eliminación de desechos. El riñón se encarga de que la urea, la creatinina, la bilirrubina, el ácido láctico, el ácido úrico estén en pequeñas concentraciones en el plasma. ¿Ya? En pequeñas concentraciones en el plasma. Muy bien. Y con respecto al movimiento de agua, ¿ya? Miren, esto también es importante. Cuando una célula, ¿no? Está la célula, es sometida a diferentes sustancias, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si es sometida a una sustancia isotónica, ¿qué es isotónica? Que tiene igual osmolaridad. Entonces, ¿cuánto es la osmolaridad del plasma? La osmolaridad del plasma va de 280 a 300 miliosmol por litro. Esa es la osmolaridad del plasma normal, de 280 a 300. ¿Y quién es el principal componente de esa osmolaridad? El sodio es el principal componente de esa osmolaridad, porque es el catión más abundante del extracelular. Segundo, la glucosa. Y tercero, la urea. A estas tres sustancias se les conoce con el nombre de osmolitos efectivos. ¿Y qué quiere decir osmolitos efectivos? Que jalan agua. Recuerden, ósmosis es transporte de agua. Entonces, ¿quiénes son los osmolitos efectivos? Sodio, glucosa, urea. Y son los que proporcionan la osmolaridad plasmática, ¿ya? Entonces, con una solución isotónica no se distribuye agua. ¿Por qué? No hay movimiento de agua. ¿Por qué? Porque la solución es isotónica, igual que del plasma. Entonces no hay movimiento de agua. En cambio, si la célula es sometida a una solución hipertónica, isotónica, ¿por qué no se mueve el agua? Porque la osmolaridad en el intra y en el extracelular es igual. Entonces, como no hay diferencia de osmolaridad, no hay movimiento de agua. En cambio, en una solución hipertónica, ¿qué quiere decir hipertónica? Que esta solución tiene bastantes solutos. Eso es una solución hipertónica. Como tiene bastantes solutos esta solución, por lo tanto tiene poca agua.
Esa es una solución concentrada o solución hipertónica, ¿no? Tiene bastante soluto y poca agua. Por lo tanto, ¿de dónde a dónde se mueve el agua? El agua se mueve siguiendo su gradiente de concentración. Entonces el agua se mueve de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. El agua se va a mover en esta dirección siempre. Y esto se conoce con el nombre de ósmosis. De mayor a menor concentración. Así se mueve el agua, que es un ejemplo de transporte pasivo, porque no hay gasto de energía, ya que es a favor de la gradiente. Por lo tanto, cuando la célula está dentro de una solución hipertónica, que es donde hay poca agua, hay más solutos, entonces, ¿qué va a hacer el agua? El agua va a salir, porque afuera siempre el sistema biológico tiende al equilibrio. Entonces, si afuera, en la solución, hay poca agua, entonces la célula le va a dar agua a la solución. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que en una solución hipertónica, la célula se va a deshidratar. Porque como en la solución hipertónica hay poca agua, la célula le da agua. Entonces, la célula se encoge. Eso se llama crenación. La célula se encoge, ¿no? Se deshidrata. Entonces, si te preguntaran, ¿qué pasa si sometemos a una célula a una solución hipertónica? Se deshidrata. Se deshidrata. Porque va a perder agua. En cambio, cuando lo sometemos a una solución hipotónica, ¿qué quiere decir hipotónica? Que hay poco soluto en la solución. Por lo tanto, ¿por qué hay poco soluto? Porque hay bastante agua. Entonces, como hay mucha agua en el extracelular, como hay mucha agua en la solución, el agua va a entrar a la célula. Porque el agua se desplaza de mayor a menor concentración. ¿Y qué va a producir en la célula? Edema. Edema. ¿Estamos? Entonces, una solución hipotónica va a producir edema. Va a producir edema. ¿Estamos? Entonces, eso tienes que acordarte. Cuando estamos frente a un medio hipotónico, la célula se edematiza. Cuando estamos en un medio hipertónico, la célula se deshidrata. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre en los trastornos de sodio. Estamos diciendo que el principal factor de la osmolaridad es el sodio. Entonces, ¿qué pasa cuando el sodio aumenta en la sangre? Entonces, la sangre es la solución, pues, ¿no? Entonces, si el sodio aumenta, entonces esto es un medio hipertónico. Este es un trastorno que conocemos con el nombre de hipernatremia, ¿no es cierto? Hipernatremia. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay bastante sodio y poca agua. Entonces, ¿cómo es esta solución hipertónica? ¿Y qué pasaba en una solución hipertónica? ¿Qué va a pasar con la célula? La célula va a perder agua, porque va a buscar el equilibrio. El agua va a salir. ¿Para qué? Para aumentar, ya que hay poca agua. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? La célula se deshidrata. La célula está perdiendo agua, ya que va a buscar el equilibrio. Por eso, ¿cuál es el tratamiento de la hipernatremia? Darle al paciente agua libre, agua sola. Al paciente con hipernatremia tienes que darle agua sola, agua libre. Porque el problema en la hipernatremia es que la célula se deshidrata, pierde agua. Entonces, conclusión, las soluciones hipertónicas o un medio con hipernatremia deshidrata la célula. En cambio, si tenemos sodio bajo, es lo que conocemos con el nombre de hiponatremia, es como una solución hipotónica. Entonces, como hay poco sodio, eso me está interpretando que hay bastante soluto, hay bastante agua. Ese es un medio hipotónico, ¿no? Poco soluto, bastante solvente, bastante agua. Entonces, la célula en una hiponatremia, ¿qué va a hacer? Va a ganar agua. Acá es diferente, gana agua. Por lo tanto, se va a edematizar. Sobre todo a nivel de ¿qué? Del sistema nervioso, ¿no? Por eso decimos la hiponatremia que genera edema cerebral.
La hiponatremia genera edema cerebral. Por eso cuando tengan un paciente con trastorno de sensorio, ¿no es cierto?, en coma o en convulsión, descarten hiponatremia. La hiponatremia se manifiesta como paciente en coma o paciente que convulsiona. ¿Qué deben descartar? Trastorno de sodio. ¿Y qué trastorno de sodio genera coma o convulsión? La hiponatremia. ¿Y por qué hay coma o convulsión? Por el edema cerebral. Por el edema cerebral. Entonces, cuando una hiponatremia genera edema cerebral, por eso, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué le colocamos? Le tenemos que colocar cloruro de sodio al 3%. Porque la solución hipertónica, ¿no es cierto? La isotónica, recuerden, es la solución isotónica es cloruro de sodio al 0.9%. La solución hipertónica es cloruro de sodio al 3%. Y la solución hipotónica es cloruro de sodio al 0.45%. Entonces, tú ya sabes, ¿qué hace la solución isotónica? La solución isotónica no mueve agua. No mueve agua, básicamente. No mueve agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua no va a entrar a la célula. Cuando uno coloca al paciente solución isotónica, que es cloruro de sodio al 0.9%, el agua no va a ir al intracelular, porque es una solución isotónica. ¿Dónde se va a quedar el agua que estamos dando en el cloruro de sodio? En el extracelular. Se queda en el extra. No entra al intracelular, porque es una solución isotónica, y la solución isotónica no mueve agua. Entonces queda en el extracelular. ¿Y quién está formando parte del extracelular? El intravascular y el intersticial. 70% de esa agua se queda en el intersticio, solo 30% va al intravascular. Así se distribuye el agua cuando doy una solución isotónica. Y nada entra al intra. ¿Por qué no se mueve agua al intra? Porque es una solución isotónica. En cambio, la hipertónica sí, ¿no es cierto? La solución hipertónica lo que va a hacer es sacar agua de la célula. Eso es lo que hace la solución hipertónica. ¿Qué va a hacer con la célula? Va a deshidratarla. Deshidrata la célula. Por eso lo empleo en edema cerebral, producto de ¿quién? De una hipernatremia. Perdón, de una hiponatremia. De una hiponatremia. Por eso empleo solución hipertónica, porque la solución hipertónica, como hemos comentado, nuevamente les pongo acá el gráfico, miren, la solución hipertónica, ¿qué hace con la célula? La deshidrata, saca agua la solución hipertónica. Es por eso que acá, cuando vemos en nefrología, cuando tenemos un edema cerebral por hiponatremia, hay que darle suero hipertónico, cloruro de sodio, más furosemida, más furosemida. ¿Para qué le doy solución hipertónica? Para deshidratar a la célula, porque la célula está edematizada, la neurona está edematizada, por eso doy solución hipertónica. ¿Estamos? Entonces, eso tienen que recordar. La solución hipertónica deshidrata la célula, por eso lo empleo en el edema cerebral por la hiponatremia. En cambio, una solución hipotónica hace lo contrario, hincha la célula. Una solución hipotónica hincha la célula, porque el agua se va a meter hacia el intracelular. Entonces, las soluciones hipertónicas e hipotónicas mueven el agua entre el extra y el intracelular. Va a depender de la concentración. En cambio, una solución isotónica solo expande, ¿qué compartimiento? El extracelular. No hay juego con el intracelular en una solución isotónica. ¿No? Muy bien. Dicho de otra manera, miren, ¿no? Dicho de otra manera, en estos gráficos, miren, este es el estado normal. Lo de rojo es el extracelular, perdón, el intra, que es 40%.
Lo de amarillo es el extracelular, que es 20%, ¿no? 40% el intracelular, 20% el extra. Miren, cuando coloco una solución salina isotónica, el intracelular no varía, miren, no varía, porque es una solución isotónica. Cuando yo aplico cloruro de sodio al 0.9, ¿a dónde se va toda esa agua? Miren, al extracelular, ¿ya? Entonces, esto de rojo es el intracelular y esto de amarillo el extracelular. Cuando coloco una solución isotónica, la más conocida, cloruro de sodio al 0.9%, ¿qué se expande? Solo el extracelular. El extra. El intra no varía, porque no hay movimiento de agua con el intra. Entonces, ese agua, ¿cómo era distribuido? 30% ¿a dónde va? Al intravascular. Y el 70% ¿a dónde va? Al intersticio. Al intersticio. Entonces, cuando yo coloco a un paciente el suero salino normal, que todos conocemos, 0.0, 1 litro, le coloco 1 litro al paciente durante 24 horas. Ese litro, el 70%, ¿no es cierto?, 0.7 litros, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el intersticio. Y 0.3 litros va a ir hacia el intravascular, o sea, aumentar el plasma, porque solo va el 30%, ¿ya? Entonces, cuando yo coloco 1 litro de cloruro de sodio, aumento el intersticio y aumento el intravascular. Por eso, cuando un paciente tiene hemorragia, si un paciente tiene hemorragia y ha perdido 1 litro de sangre, 1 litro de sangre, que es el componente intravascular, ¿cuánto de cloruro de sodio le tengo que colocar? 3 veces, 3 litros. Porque si yo le coloco 3 litros de cloruro de sodio al paciente, la tercera parte, que viene a ser el 30%, 1 litro, va al intravascular. ¿A dónde se está yendo los 2 litros restantes? Al intersticio. Entonces, el paciente, cuando tiene hemorragia, no está perdiendo líquido intersticial, lo que está perdiendo es líquido del intravascular. Entonces, si ha perdido 1 litro de intravascular, tienes que reponer 3 litros, 3 veces, porque solo el 30% va al intravascular. Conclusión: cuando tú repones cloruro de sodio, lo haces de 3 a 1. Si la pérdida es como 1, tú tienes que reponer de cloruro de sodio 3 veces. Y este es el principio, porque solo el 30% se va al intravascular. El 70% se queda en el intersticio, ¿ya? El 70%. Muy bien, entonces por eso es de 3 a 1, ¿no? Porque solo se va el 30% al intracelular, ¿ya? Al intracelular. Ya está. Entonces, la solución isotónica solo expande el extracelular. En cambio, si le das una solución hipotónica al paciente, si le colocas cloruro de sodio al 0.45%, miren qué hacemos, ¿no? Si colocamos una solución hipotónica, vamos a generar expansión. Miren cómo el extracelular, ahora sí, el extracelular se expande. Entonces, ¿qué estás produciendo? Edema. La solución hipotónica produce edema de la célula. Miren cómo el extracelular se está expandiendo. En cambio, la solución hipertónica, que es cloruro de sodio al 3%, miren qué hace, reduce, ¿no? Miren, ahí está, reduce el extracelular, es decir, deshidrata la célula, ¿no? Este es el intracelular, ¿no? Aumenta el intracelular, entonces genera edema. La solución hipotónica genera edema, la hipertónica deshidrata la célula, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que pasa cuando lo sometemos a la célula a diferentes grados de osmolaridad, ¿no?